Buenas tardes, mi nombre es Eddie Víquez Murillo, soy funcionario de la Intendencia de Transporte de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. En esta oportunidad procederemos con la charla explicativa de la fijación tarifaria ordinaria de oficio de la ruta de autobús número 516 con la siguiente descripción: Santa Cruz, Belén, Tempate, Playa Flamingo, Playa Grande, Playa Potrero, Playa Danta y viceversa, operada por la empresa folclórica Playa Potrero S.A., que se tramita en el expediente ET 021-2023. Esta es una iniciativa de la ARECEP que lo que busca es que quienes están interesados en esta fijación tarifaria puedan aclarar dudas o consultas al respecto. Es una instancia diferente a la audiencia pública. Si la persona desea presentar una oposición o coadyuvancia sobre esta fijación tarifaria, debe hacerlo por los medios indicados en la convocatoria a audiencia pública o el propio día de la audiencia pública. Este video será cargado a partir de mañana en la página web institucional y las dudas y consultas que surjan pueden ser remitidas al correo electrónico consejero@arecep.go.cr a más tardar el 25 de agosto de 2023. Algunos antecedentes de esta propuesta son: el 30 de septiembre de 2021, la Junta Directiva del CTP aprobó el permiso a la empresa folclórica Playa Potrero S.A. para operar la ruta 516 como permiso. El 4 de julio de 2022, el Intendente de Transporte dio por recibido el informe final del estudio de cantidad de pasajeros movilizados en la ruta 516. El 11 de noviembre del 2022, el Intendente instruyó valorar una simplificación en la estructura de la ruta 516 y generar un informe de volumen de pasajeros movilizados que fuera atinente a esa propuesta de nueva estructura. El 21 de febrero de 2023 se le instruyó al Área de Regulación Económica y Área de Apoyo Legal de la Intendencia de Transporte iniciar un estudio tarifario ordinario de oficio para la ruta 516. El 17 de mayo de 2023 se brindó el informe preliminar de estudio tarifario ordinario de oficio para la ruta 516. El 17 de mayo de 2023, la Intendencia de Transporte solicitó a la Dirección General de Atención al Usuario de la ARECEP la programación de la audiencia pública. El 24 de mayo de 2023, mediante el oficio OF 659-RG 2023, el Regulador General solicitó al Intendente de Transporte elaborar un extracto de la propuesta de fijación tarifaria y remitirlo a la Dirección General de Atención al Usuario. El 25 de mayo de 2023, en cumplimiento del ordenado por el Regulador General, la Intendencia de Transporte remitió a la Dirección General de Atención al Usuario un nuevo extracto de la propuesta de fijación tarifaria mediante el Memorándum ME 218. El 30 de mayo de 2023 se publicó la convocatoria de audiencia pública en la Gaceta número 95. El 5, 6 y 7 de junio se realizó la charla explicativa. El 26, 27 y 28 de junio se realizaron las audiencias públicas. El 5 de julio de 2023, la Dirección General de Atención al Usuario, por medio del informe 394 y las actas de las audiencias públicas presenciales y virtuales, detallaron las posiciones que se presentaron en las diferentes audiencias públicas. El 26 de julio, la IT analizó las posiciones planteadas y resolvió en la resolución 40 IT 2023 solicitar nueva convocatoria a audiencia pública para el proceso de fijación tarifaria de oficio de la ruta 516. El 9 de agosto se publicó la nueva convocatoria a audiencia pública en la Gaceta número 144. El 16, 17 y 18 de agosto se programaron las charlas explicativas. Las audiencias públicas se programaron para el 4, 5 y 6 de septiembre de 2023.
El 6 de octubre de 2023 vence el plazo de ley para que la Intendencia resuelva la fijación tarifaria ordinaria de oficio para la Ruta 516. Una aclaración importante es que esta propuesta tarifaria ordinaria de oficio es la que se planteó inicialmente en el informe 92 IT 2023 y sus anexos, de modo que al momento de resolver podrá haber variables que deban ser actualizadas y que incidan en el resultado tarifario final. ¿Por qué se realiza este estudio de oficio? En primera instancia, el artículo 30 de la Ley 7593 faculta al ARECEP a realizar estudios tarifarios ordinarios de oficio. Adicionalmente, tenemos que el esquema operativo fue definido por el CTP, mediante el cual se actualizaron los horarios de la ruta en el artículo 3.2 de la sesión ordinaria 65-2020. En cuanto a tarifas, en la resolución 73 IT 2020 del 10 de diciembre de 2020 se resolvió la fijación tarifaria ordinaria de la ruta 516. En esta fijación se utilizó el mecanismo de volumen aproximado. De acuerdo con la metodología vigente, en los casos donde se utiliza el volumen aproximado, debe realizarse un estudio posterior utilizando alguno de los otros mecanismos de la determinación de volumen de pasajeros. En este caso, se cuenta con un estudio de volumen de pasajeros que fue recibido por el Intendente de Transporte mediante el Memorándum 313. Propiamente, sobre el cálculo de la tarifa, tenemos que la fórmula general suma los costos y la rentabilidad del servicio y lo divide entre los pasajeros que se movilizan en una ruta determinada. Vamos a tener que se suman los costos fijos, los costos variables, la rentabilidad dividido entre los pasajeros mensuales. En cuanto al cálculo de costos, este se determinará por diferentes aspectos. Algunas variables aprobadas por el CTP, correspondientes al esquema operativo de la ruta, recorrido, distancias, viajes, cantidad de unidades, clasificación de las unidades. Otras variables provienen de otras instituciones, como los salarios, los valores de las unidades, el combustible, el tipo de cambio y las tasas de interés. Luego, la ARECEP realiza el cálculo con base en la metodología ordinaria vigente, que es la resolución RJD 035-2016 y sus modificaciones, la cual fue aprobada por la Junta Directiva de la ARECEP, que es la dependencia encargada de aprobar o modificar las metodologías tarifarias. La Intendencia de Transporte es la dependencia encargada de aplicar esos instrumentos metodológicos. En cuanto a las variables aprobadas por el CTP, que son consideradas en esta fijación, vamos a tener que, según el informe 136 IT 2022, se tienen las distancias para cada sentido de cada uno de los ramales de la ruta 516. Con base en esa información se obtiene la distancia del sentido y la distancia de la carrera, obteniendo una distancia ponderada, utilizando como ponderador la cantidad de carreras de cada ramal, igual a 125,92 kilómetros por carrera. De esa distancia, el 0,49 corresponde a recorrido en calle de lastre. Sobre los horarios, tenemos que estos fueron aprobados por el CTP en el acuerdo 3.2 de la sesión ordinaria 65-2020 del 20 de agosto de 2020. En esta imagen se detalla cuáles son las carreras mensuales promedio autorizadas por el CTP para cada uno de los ramales de la ruta 516. En cuanto a la flota, tenemos el acuerdo de flota detallado en el oficio del CTP, CTP-DT-DAC con 153-2023 y el oficio de la clasificación de unidades CTP-DT-OF 118-2023. Según el cual se tienen 11 autobuses con una edad de la flota promedio de 11,20 años. De esos, los 11 autobuses se clasifican como interurbanos largos, lo que genera un valor promedio por bus de 93.962.993 colones. Sobre las variables externas determinadas por otras instituciones tenemos lo siguiente. Los salarios mínimos son determinados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En la diapositiva se señalan cuál es el salario mensual
para cada una de las ocupaciones del modelo tarifario vigente, choferes, chequeadores, mecánicos. Estos salarios corresponden a los que fueron determinados en diciembre de 2022 y que rigen para el año 2023. Sobre el precio del combustible que se utilizó en el informe preliminar, se consideró el promedio del semestre anterior a la audiencia pública, que era del 1 de julio del 2022 al 31 de diciembre de 2022. El precio promedio de ese momento era 880 colones con 22 céntimos por litro de diésel. En cuanto al tipo de cambio, en el informe preliminar se utilizó el promedio de los 6 meses anteriores a la audiencia pública o al informe preliminar, que era del 1 de noviembre de 2022 al 30 de abril del 2023, con un promedio de 576 colones con 24 céntimos por dólar. Sobre la tasa de interés, para las unidades con reglas tipo 1 se utiliza el valor que estuviera vigente al momento de la audiencia pública o de la elaboración del informe preliminar, que era 12,89%. Para las reglas tarifarias tipo 2, el porcentaje es 9,36%. En cuanto al cálculo del volumen de pasajeros, la metodología vigente establece una serie de priorizaciones de las fuentes de información que puedan estar disponibles. En primer lugar, la validación de la información del sistema de conteo de pasajeros que remite el prestador al sistema de información regulatoria del ARECEP. En segundo lugar, la validación de las estadísticas mensuales que remite el prestador a la ARECEP. De número 3, un estudio de demanda que haya sido aceptado por la ARECEP o aprobado por la Junta Directiva del CTP, que no tenga más de 3 años desde el momento de su aceptación o de su aprobación. Y por último, el volumen aproximado. En este caso, siguiendo el orden de prioridades, se determinó de las fuentes de información que se pudieron validar de la siguiente manera. El estudio técnico de validación de las estadísticas mensuales presentadas por los prestadores en el sistema de información regulatoria. Tenemos que, de los datos depurados, pendientes de entrega a ese momento, habían 7 datos para el ramal de Cartagena Playa Flamingo. El estudio técnico de cantidad de pasajeros movilizados aceptado por la ARECEP de los últimos 3 años desde la aceptación formal hasta la fecha de apertura del expediente tarifario. De acuerdo con ese estudio de volumen de pasajeros, tenemos en el cuadro cuáles son los pasajeros movilizados para cada segmento de cada uno de los ramales de la ruta 516. De acuerdo con ese estudio aceptado por la ARECEP, se tiene un total de 78.129 pasajeros en promedio que se movilizan al mes en esta ruta. Se aclara que la sumatoria de los pasajeros de cada segmento no corresponde con la cantidad total de pasajeros que se movilizan en la ruta, ya que un pasajero puede haberse movilizado en más de un segmento en un solo viaje. Sobre el cálculo tarifario, tenemos en esta diapositiva el resumen de las principales variables utilizadas en el informe preliminar. 78.129 pasajeros movilizados en promedio al mes, la distancia ponderada de la carrera de 125,92 kilómetros, la cantidad de carreras autorizadas 730,48 en promedio al mes, 10 unidades que se reconocen en el cálculo tarifario de las 11 autorizadas, tipo de cambio para las reglas tipo 1, 576,24 colones por dólar, tipo de cambio para la factura del estudio de calidad, 574,36 colones por dólar, precio promedio del litro del diésel, 880,22 colones por litro, tasa de rentabilidad para reglas tipo 1, 12,89%, tasa de rentabilidad para reglas tipo 2, 9,36%, valor ponderado del autobús, 93.962.993 colones y la edad promedio de la flota 11,20 años. En cuanto a la propuesta tarifaria, es preciso realizar una aclaración. Si se comparan las tarifas vigentes que están contenidas en el siguiente cuadro y en la convocatoria a la segunda audiencia pública, hay diferencias con respecto a las tarifas vigentes de la primera convocatoria a audiencia pública y el informe preliminar 92. Esto se debe
a que las tarifas vigentes que se contemplaron en el informe 92 y en la primera convocatoria audiencia pública eran las tarifas que resultaron de la fijación extraordinaria del segundo semestre del año 2022. Las tarifas vigentes actuales de la Ruta 516, que son las que se presentan en estas diapositivas y en la convocatoria a segunda audiencia, son las tarifas actualizadas con la fijación extraordinaria del primer semestre del 2023, con la resolución 12 IT 2023. Sin embargo, se deja claro que esta actualización de las tarifas vigentes no tiene incidencia en el cálculo tarifario ni en las tarifas propuestas, como se puede analizar si se comparan estos cuadros con los iniciales. Esto se debe a que la fijación, al realizarse por segmento tarifario, no depende de las tarifas vigentes de esta ruta. En los siguientes cuadros se presentan entonces la propuesta tarifaria con el informe preliminar, donde se señala para cada una de las tarifas vigentes cuál es su modificación, tanto porcentual como absoluta, para la tarifa regular como la tarifa de adulto mayor, cuáles tarifas se estarían eliminando y cuáles tarifas se estarían creando. Tenemos aquí las del ramal Santa Cruz, Belén, Cartagena, Playa Flamingo y viceversa. Aquí están las tarifas propuestas para este ramal señalado, Santa Cruz, Belén, Cartagena, Matapalo, Playa Grande y viceversa. Esta es la propuesta para el ramal Santa Cruz, Belén, Cartagena, Playa Flamingo, Playa Potrero y viceversa. Esta es la propuesta para el ramal Santa Cruz, Belén, Cartagena, Playa Flamingo, Playa Potrero, Playa Danta y viceversa. Y esta es la propuesta para el ramal Santa Cruz, Belén, Cartagena, Tempate y viceversa. Estos pliegos tarifarios están contenidos en esta charla explicativa, en este video, están contenidos en la convocatoria a la segunda audiencia pública y están contenidos en el informe preliminar que consta en el expediente. Como se les indicaba al inicio de esta presentación, al momento de resolver, algunas variables pueden cambiar de acuerdo con lo que indique la metodología tarifaria o que requieran ser actualizadas para emitir el acto final de la fijación tarifaria. Entonces, algunos de estos datos que están presentes en la propuesta del informe preliminar deben actualizarse para el momento de resolver. Estos datos, por ejemplo, son el tipo de cambio, la tasa de rentabilidad, el precio del combustible, precios de insumos de mantenimiento y gastos administrativos, y revisión de un eventual nuevo hecho no contemplado por la Intendencia de Transporte o que surge en el proceso de la audiencia pública. Finalizamos así la explicación sobre esta propuesta tarifaria de oficio de la ruta de autobús 516. Se reitera que toda la información de esta propuesta está contenida en el expediente tarifario ET 021-2023, el cual puede ser consultado de manera presencial en las oficinas de ARECEP en Huachipelín de Escazú o de manera virtual ingresando a la página institucional www.arecep.go.cr en el apartado de expedientes digitando ET 021-2023. Las consultas o dudas que surjan sobre esta propuesta pueden ser enviadas al correo consejero@arecep.go.cr hasta el viernes 25 de agosto de 2023. En caso de requerir asesoría o información adicional, pueden contactar al consejero del usuario de la ARECEP al correo consejero@arecep.go.cr o al número telefónico 8000-273737. En cuanto a las audiencias públicas, en las que se conocerá esta propuesta tarifaria, tenemos que se realizarán 2 presenciales y una virtual. Las presenciales son el lunes 4 de septiembre de 2023 a las 5 de la tarde en el Salón Multiuso de la Asociación de Desarrollo Integral de Cartagena, ubicado costado sur del Polideportivo de Cartagena, carretera a Tempate, Cartagena, Santa Cruz, Guanacaste. La segunda audiencia presencial será el martes 5 de septiembre de 2023 a las 5 de la tarde en el Salón Comunal de la Asociación de Desarrollo Integral de Brasilito,
ubicado 50 metros al este del restaurante El Camarón Dorado, Cabo Vela, Santa Cruz, Guanacaste. La audiencia pública virtual será el miércoles 6 de septiembre de 2023 a las 5 de la tarde por medio de la plataforma Zoom. En la diapositiva se muestra el enlace para participar en la audiencia pública virtual. Concluimos de esta manera agradeciendo su atención y esperando que esta exposición haya sido de utilidad para aclarar dudas y consultas con respecto a esta propuesta tarifaria.